Buenas noches, bendiciones amados, sigan siendo muy bendecidos. Le damos gracias a Dios por que vamos a continuar con la enseñanza en la segunda parte del discernimiento, y doy gracias al Padre por su vida, por su familia y por este tiempo en el que el Señor está hablando del discernimiento. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles y es tiempo de no dejarnos engañar, es tiempo de andar en la verdad, es tiempo de tener carácter, es tiempo de estar firmes con el poder y la habilidad que el Señor nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Son tiempos tan difíciles, se han levantado tantos espíritus contrarios al Espíritu Santo, se ha levantado tanta voz de confusión, se ha levantado tanto profeta falso, se ha levantado tanta tiniebla, tanto engaño. El enemigo, Satanás, se ha levantado también para traer enfermedad, para traer engaño, para traer diferencia, para traer división, para poner rechazo en las personas. Y es bueno tener el espíritu de discernimiento de parte del Espíritu Santo, porque este espíritu de discernimiento es nuestra herramienta y nuestra ayuda para saber discernir, para saber entender y para tener sabiduría de entender de qué voz nos habla, de qué espíritu es el que nos habla, de qué se mueve. Y de verdad en estos tiempos es muy necesario, es una necesidad de que la iglesia tenga el espíritu de discernimiento, espíritu dado por el Espíritu Santo del Señor para comprendernos. De hecho, la palabra nos enseña que el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo. Y donde Él está, allí hay libertad. Entonces, si hay un cautiverio, si has caído en un cautiverio por engaño, por mentira, por voces inadecuadas, por voces de tinieblas, por voz que no es la voz del reino, o la voz del mundo, o la voz de Satanás, o la voz de su interior, que es de la propia pecado. Si has sido engañado, es bueno pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de discernimiento, para poder discernir en los tiempos, para poder discernir las palabras, para poder discernir su palabra, para poder discernir aún en nuestra vida secular, en nuestra vida normal, diario, de no dejarnos engañar en un negocio, en un asunto, en voces que nos hablan, en engaño y mentira. Aún en la vida sentimental, en la vida espiritual y en la vida emocional y en la vida física, en los negocios, en entender qué es los propósitos de Dios y qué es lo que Dios quiere realmente con nuestra vida, con su vida y con su propósito, amado. Así que es bueno y es necesario, es muy necesario que el Espíritu Santo esté derramando de su espíritu de discernimiento sobre la congregación, sobre los creyentes y sobre cada familia y cada vida. Tú que ves este mensaje, que el Señor te dé esa capacidad de entender y de ver. Decía que el espíritu de discernimiento viene muy ligado, amados, a, viene muy ligado al oír y al ver, porque tanto el ojo como la vista van muy ligados, el poder ver para entender, el poder oír para entender también, y van ligados a los sentidos espirituales del ojo y de la vista. Así que, amados, hablábamos que el discernimiento es muy igual que el entendimiento. Quiero leer un pasaje. Habíamos leído Primera de Reyes 3, ¿cierto? Que el rey David es uno de los reyes de la palabra, entendido en lo que el pueblo quería y necesitaba, perdón, en lo que el pueblo necesitaba y en lo que Dios quería para el pueblo. Porque él sabía que el pueblo quiere muchas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, y por eso le pedía que le diera entendimiento, discernimiento, sabiduría, un corazón entendido para poder hacer la voluntad de Dios en el pueblo. Y no casarse con el pueblo, saber cuando el pueblo le hablaba o le quería desviar. Esto estábamos hablando el sábado, y tuvimos Santa Cena,
porque queremos ser entendidos en los tiempos y son tiempos de tener una buena comunión con el Padre, una buena comunión con el Señor Jesucristo. Es tiempo, dice el Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer. Amados, separados del Señor nada podemos hacer. Así que el discernimiento de espíritu, decíamos que también entonces es igual a entendimiento y muy parecido a la sabiduría, ¿cierto? Al espíritu de sabiduría. Y estos son dados por el Espíritu Santo del Señor. Así que decíamos que el discernimiento nos ayuda a entender lo correcto. ¿Para qué es el espíritu de discernimiento? ¿Por qué la pastora? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué la iglesia tiene necesidad del espíritu de discernimiento? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de discernimiento es el que nos va a ayudar a entender, el que nos va a guiar a lo correcto. El espíritu de sabiduría, de entendimiento y de sabiduría, nos ayuda a entender lo correcto de lo incorrecto. Me ayuda a entender lo correcto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Podríamos decir que es correcta, ¿cierto? La sabiduría del Señor. El entendimiento de Dios. Entonces, andar en los preceptos es necesario, en los preceptos del Señor es necesario andar en lo correcto. El Señor dice que en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo afable, en esto pensar, que aún nuestro pensamiento esté en lo correcto, ¿cierto? Entonces, hoy le digo, amada iglesia, amado hermano que ve este mensaje hoy de enseñanza, de aún capacitación para tener ese poder y esa autoridad de parte del Espíritu Santo para saber cuándo y en qué tiempo, cuándo y cómo el enemigo nos quiere engañar, cómo y cuándo el mundo también nos quiere engañar, cómo y cuándo los brujos, los hechiceros, ¿cierto? Las tinieblas nos quieren engañar, cómo y cuándo, es para saber cómo y cuándo, ¿cierto? Actuar de una forma correcta también, para discernir lo bueno y también desechar lo malo. Entonces, decíamos eso, que el discernimiento es muy ligado al espíritu de entendimiento, al espíritu de sabiduría también, y que nos ayuda a entender lo correcto de lo incorrecto y la verdad de la mentira. O sea, el espíritu de discernimiento nos va a ayudar cuando la palabra viene de parte de Dios, y también nos va a ayudar a entender y saber cuando la palabra viene de parte de Satanás. Acuérdense que estoy diciendo que nos ayuda a discernir, nos ayuda a entender lo correcto de lo incorrecto. Entonces, lo correcto está la voluntad de Dios, lo incorrecto la voluntad de Satanás. Y nos ayuda a entender la verdad, ¿cierto? A mirar, a entender la verdad de la mentira. Entonces, el Padre de verdad es el Señor Jesucristo, es el Padre, es el Señor. Y el padre de mentiras es Satanás. Entonces nos ayuda a entender, podríamos decir, la luz de las tinieblas, a separar la luz de las tinieblas, ¿cierto? Nos ayuda el espíritu de discernimiento, te va a ayudar a entender cuando viene una palabra profética que no viene de parte de Dios. Usted con el espíritu de discernimiento lo puede desnudar. Cuando una voz interior o cuando una voz le habla, usted también puede discernir, puede entender qué voz le habla. Esa medida que vamos entrando en la presencia del Señor, vamos madurando en Él, ese espíritu de discernimiento se va desarrollando en nosotros a medida de la intimidad con Dios, pero también se le puede pedir al Espíritu Santo porque Él da sin medida. Y también el espíritu de discernimiento nos ayuda, porque estoy hablando para que acrecente la fe tuya, porque el espíritu de discernimiento te va a ayudar a crecer en fe, te va a llevar de un nivel de fe inferior a un nivel de fe superior. El espíritu de discernir entre lo que es fe y lo que no es fe, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿cierto? El discernimiento se hace necesario, realmente necesitamos, es una necesidad que tiene la iglesia de desarrollarse en el espíritu de discernimiento. Es una necesidad que la iglesia esté llena, ahondada del espíritu de discernimiento para discernir quién le habla y cómo le habla y por qué le habla de esa forma,
¿cierto? Veíamos, quiero que vayamos a Filipenses, el libro de Filipenses. Vamos a echar un repaso en la Biblia para entender estos tiempos y entender lo que Dios nos quiere hablar con respecto, con referencia, ¿cierto?, al espíritu de discernimiento que necesitamos entender y ahondar, porque son tiempos de mucha sagacidad. Y aquí en este país, Señor, no es que esté menospreciando a Colombia, porque voy a botarles una palabra sobre esta nación, sobre las naciones de la tierra también, y sobre la nación de Colombia, que lamentablemente es conocida que porque acá se inventan, aquí hacen, aquí engañan, ¿cierto? Y es porque ese espíritu de engaño, de error, está muy arriesgado en el corazón del hombre, pero y tratan de engañar y de robar, muy cierto. Aún gente creyente lo puede estar haciendo, dice ser creyente, de tratar de engañar y también se dejan engañar. Si hay un poder superior en ti, si hay un poder superior, el Señor y el Espíritu Santo está sobre ti porque te envió el Señor para buenas obras. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a dejar engañar de las tinieblas y de Satanás y de la voz de mentira, de la voz de serpiente que nos viene a hablar? Entonces dice Filipenses 1, versículo 9, ¿cierto? Filipenses 1:9 nos dice y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza, ¿cierto?, de Dios. Entonces, vemos que la palabra nos insta, nos habla. Dice, y esto pido en oración. Está haciendo Pablo una oración. Es Pablo, el apóstol Pablo, está haciendo una oración por la iglesia de Jesucristo, por los que conocen al Señor, por los creyentes. Y eso fue una rogativa de Pablo. Y dice que él pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, y en conocimiento, en discernimiento. Pablo estaba pidiendo al Señor que la iglesia tuviera más discernimiento. Y vemos que Pablo era un hombre que estaba pendiente de las iglesias, ¿cierto?, de Éfeso, de Gálatas. Bueno, estaba pendiente de las iglesias, y él iba y colocaba orden y oraba por las iglesias, por una iglesia, y se iba a otra y venía. Pero muchas veces en la historia, en la palabra, vemos que muchas veces Pablo exhortó a la iglesia en decir, ¿por qué han perdido lo que es? O sea, ¿por qué no disciernen quién? ¿Por qué Gálatas insensatos? Eso fue en Galacia, a los Gálatas. ¿Por qué ¿quién los hechizó? Hechizó. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? ¿Quién? ¿Cierto? ¿Quién fue más sagaz que ustedes? ¿Quién fue más sabio? ¿Quién fue más conocido? Tuvo más conocimiento que ustedes. Si ustedes son los que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué fue ese poder superior que cayó sobre ustedes? Que no discernieron, que no escucharon, que no se dieron cuenta quién se metió dentro de la iglesia. Entonces, amados, es muy indispensable. Pablo vivía pendiente de que la iglesia, y oraba al Padre para que la iglesia, en el nombre del Señor Jesús, él oraba para que la iglesia tuviera un espíritu de revelación, de ciencia, de conocimiento, de discernimiento, para que, decía, para que aprobéis lo mejor. Bien, para que veáis lo correcto.
El espíritu de discernimiento es necesario para ver lo correcto, dice, lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. O sea, quiere decir que el espíritu de discernimiento te va a ayudar a permanecer. Por aumentar la fe te ayuda a permanecer. Desecha lo malo, el espíritu de discernimiento, y, cierto, coloca lo bueno. Entonces, Pablo era uno de los que oraba porque en la iglesia tuviera discernimiento. Hoy, en el nombre de Jesús, nosotros debemos orar para que este espíritu de discernimiento esté sobre la iglesia y no hagamos lo incorrecto. No estemos aprobando dentro de la iglesia lo que a Dios no le agrada. El discernimiento lo debemos pedir. Pablo oraba y le pedía al Padre por eso. Entonces, una de las cosas, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, hoy le digo, el espíritu de discernimiento debe pedirse. Pídaselo al Espíritu del Señor. Pídalo en oración y ruego. Pídale que sea lleno de Él. Lo debemos buscar. El espíritu de discernimiento debe buscarse. Él está ahí, pero búsquelo en oración, ¿sabe? Si realmente queremos vivir con temor del Señor, si realmente tú quieres vivir una vida llena de temor de Dios, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento. Busque el discernimiento. Que dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Hoy, si anhelas vivir una vida en santidad, anhelas una vida, sabe, en temor de Dios, pídale al Espíritu Santo que no lo deje desviar, que no venga un espíritu de error a engañarlo, sino que usted discierna quién viene de parte de Dios y quién no viene de parte de Dios. Así parezca tan real. Así parezca bueno. Porque por eso dice que a lo malo le están llamando bueno, porque le parece bueno lo malo. Y a lo malo le están llamando bueno, y a lo bueno le llaman malo. Así que, amados, busque en oración realmente si desea estar con el Señor, si desea realmente una vida de poder, una vida de no engaño. Busque la verdad, busque el espíritu de discernimiento. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 1:7? Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Busque Proverbios 1:7. ¿Cierto? Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por eso le digo, si realmente quiere vivir una vida en temor, agradando a Dios, entonces busque la sabiduría, busque el entendimiento, busque el discernimiento, busque la capacidad de no dejarse engañar. ¿Sabe que eso es una herramienta para que usted pelear, para que usted no dejarse engañar, para usted no caer? Escuche bien, es una herramienta dada por el Espíritu Santo a la iglesia para no dejarse engañar, para decir alto, un momento, cierro la puerta ahí porque tú no vienes de parte de Dios. Pero también para decirle, wow, abro la puerta porque tú vienes de parte de Dios. Voy a hacer todo lo posible de estar en paz contigo porque vienes de parte de Dios. Tu palabra, la palabra que recibo viene de parte de Dios, entonces me gozo en ella. Pero esa palabra que no viene de parte de Dios, digo alto, desecho lo malo y continúo con lo bueno. ¿Cierto? Entonces dice la palabra en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor a Dios. Entonces, si quieres vivir esa vida en temor a Dios, sabe, vivir esa vida en santidad, esa vida agradando a Dios, entonces, sabe una cosa, pídale al Señor, pídale la sabiduría al Espíritu Santo, pídale el espíritu de entendimiento, pídale el espíritu de revelación, de ciencia, de conocimiento, porque la ciencia también va muy ligada al conocimiento. Así que, amado, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en estos tiempos, yo hoy, a partir de estos tiempos, todo el año he estado orando que la iglesia viva una vida en el Espíritu, que la iglesia viva, use los dones, use los talentos, que viva como el Espíritu Santo quiere que la
la iglesia viva, porque donde Él está ya hay libertad. El que vive una vida en el Espíritu, el que discierne espiritualmente, vive una vida en el Espíritu, ¿sabe? Es sabio, va a prosperar. Prospera porque no fracasa, porque aún el espíritu de discernimiento se puede usar, discernir se puede usar en la vida secular, discernir si esto que me está, esta llamada que me están haciendo del banco en este momento, si es necesario tomar ese crédito o no es necesario tomar ese crédito, o si mejor prefiero confiar en Dios, o si es necesario meterme en esa deuda o no es necesario meterme, porque más bien muchas veces por no discernir los tiempos, discernir las voces y discernir y no andar por emoción, muchas veces la gente hoy está aquí ahorcada y aparte de eso sin paz, está con estrés, está con depresión, está con angustia y no puede dormir, y eso no viene de parte de Dios. Pero el que discierne bien dice: wow, gracias a Dios que no me metí en eso y que pude discernir y pude, porque si no hoy estuviera peor. Así que, amado, es tiempo. Si realmente queremos vivir una vida de reino, si tú quieres vivir una vida de reino, amado, hoy que me escuchas, hoy que oyes este mensaje, que no solamente es un consejo para simplemente vivir, sí es necesario vivir una vida espiritual, pero aún si disciernes bien, puedes hacer aún negocios y que todo te vaya bien, porque fue guiado a través de la palabra del Espíritu Santo. Si realmente queremos vivir una vida de reino, pidamos, ¿sabe?, con inteligencia. ¿Quieres vivir una vida de reino? ¿Quieres vivir una vida de las promesas, de lo que dice que para, ¿sabe?, como dice la palabra, que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales? Si quieres vivir esas bendiciones que ya están estipuladas en el reino, selladas, marcadas, aún, ¿sabe?, ya incluso el Señor Jesús pagó y dio las arras del Espíritu por ti, y que no tendrás falta de ningún bien, y vivir en el poder del Señor. ¿Quieres vivir una vida de reino? Es vivir una vida en habilidad, en poder, en capacidad, en entendimiento, en conocimiento, en no pasar arrastrado, sino siempre en una altura. Vivir en el reino, vivir en lo alto, vivir que puedan decir: wow, mi premio Nobel es mi comunión con el Espíritu Santo. Y entender y saber que Él puede hablarme, y que es una persona y que habla, y que el Espíritu del Santo es una persona y habla, y te dice: ¿qué? Quieto, oye la voz de Él. Por eso le dije que el discernimiento va unido al oído. Oír para no andar aturdido, oír bien, oír el reino. Andas en claridad, en luz, en entendimiento, en entrega. Vivamos la vida con inteligencia. Una vida de reino es una vida inteligente. Una vida de reino es una vida de discernimiento. Una vida de reino es una vida de sabiduría. El conocimiento de los reyes que vimos en la palabra, el conocimiento de los reyes, de los entendidos, proviene de Dios. Vimos cómo David pudo soportar un reino, y un reino duradero, y ganar todas las batallas. Vivía una vida de reino porque vivía una vida en intimidad, una vida de conocimiento con el Señor. Conocía el Señor su corazón, y lo que no conocía le decía: házmelo entender, Señor, hazme entender, entra en mi corazón y darme la inteligencia para gobernar. Y estamos viendo el sábado en Primera de Reyes cómo Salomón pide también entendimiento para poder gobernar al pueblo, para poder llegar a las alturas. Es necesario escalar con el espíritu de discernimiento. Podemos escalar, podemos triunfar sobre el mal, podemos llegar al propósito de Dios.
Así, el apóstol Pablo. Por eso le dije, si lo desea, si lo quiere, pídalo, humíllese, búsquelo. Que el que busca haya. Al que pide se le da. Está escrito en su palabra. Entonces pide el discernimiento. El apóstol Pablo, veo en la palabra que el apóstol Pablo pedía, oraba. Vimos ahí en Filipenses que Pablo estaba orando, pidiendo al Dios vivo que nos diera discernimiento. Ahora, ¿cuánto tú y yo pidamos para que la iglesia, en general la iglesia, tenga poder, capacidad, inteligencia para gobernar? Porque las llaves las tiene la iglesia. El Señor le entregó la sabiduría y el conocimiento a la iglesia y le dio la revelación a la iglesia. Y tiene las llaves para gobernar. Hay un poder mayor y cada puerta tiene una llave. Y hoy estoy dando la llave de poder gobernar, ¿sabe?, sobre el mal. Y no dejarse engañar, de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Hoy estoy entregando la llave de saber distinguir de la verdad y la mentira, entre la verdad y la mentira. Hoy estoy entregando la llave de saber discernir entre el bien y el mal, entre quién viene de las tinieblas y quién viene de luz. Y muchas veces él se disfraza de ángel de luz, las tinieblas que te dicen, y te dicen, gloria a Dios, amén, aleluya. El Señor me dijo, ten cuidado. Si hay un espíritu de discernimiento en ti, Él te va a decir la verdad, si eso es de Dios o no es de Dios. Pero no te dejes jalar como un borrego. Ya no eres neófito, porque la palabra no te deja ser neófito. Porque dice que la palabra te hará próspero en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Si te está saliendo mal es porque estás gobernando sin la palabra, sin entendimiento. Pablo pide a Dios por discernimiento para el pueblo, para las iglesias. Ya hay alguien, está gravitando el espíritu de discernimiento. No lo has recibido porque no has tenido la intimidad con el Señor, o no le has pedido, o no le has creído, o no la has buscado. ¿Sabe? Pablo pedía porque él sabía, Pablo sabía que es necesario, que es una necesidad. Un creyente sin discernimiento no sabe para dónde va, y va para donde lo guíen otros. Como dice el dicho, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Porque él es el que sabe, yo voy y lo sigo. No, usted tiene un poder mayor y es el espíritu de discernimiento. Y tiene un poder mayor, el Espíritu Santo, que lo guiará a toda la verdad. Por eso dice que lo va a guiar a la verdad, que lo va a sacar de la esclavitud. Gente que no sabe oír, sino siempre oye el pagadiario, siempre oye el usurero, siempre oye eso, siempre está oyendo eso, y entonces no discierne que es necesario que le crea a Dios, que Dios quiere sacarlo de esa deuda. Gente que solo está pensando en cómo voy a ser profesional, y no sabe que el conocimiento, la ciencia y la sabiduría viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es necesario, Pablo sabía que era necesario para la iglesia poder andar y permanecer. Pablo sabía que la iglesia necesita permanecer y que para poder ir andando y no desviarse en el camino, sino permanecer, iba a necesitar, ¿sabe?, del discernimiento. Que la iglesia, para poder permanecer en el Señor y andar en los caminos del Señor, ¿cierto? Él sabía que para que la iglesia pudiera andar en los caminos del Señor, que para que la iglesia pudiera andar, o para que el creyente, para que tú puedas andar en un camino recto, ¿sabes?, para que tú puedas andar en un camino de verdad, para que puedas permanecer en la verdad y caminar en los caminos justos, es necesario. Pablo sabía que para entender las palabras del Señor, la iglesia, los creyentes, sus hijos, necesitaban discernimiento del Señor.
Vuelvo y lo repito, Pablo sabía y entendía, por eso pedía a Dios por eso, por las iglesias, que para poder andar y permanecer en los caminos del Señor, para poder permanecer y andar en los caminos rectos, que para poder andar y permanecer en las verdades del Señor, que para poder andar y permanecer justos. Pablo sabía que la iglesia necesitaba discernir, porque por el camino se van a atravesar muchos engañadores. La Biblia nos dice, engañadores fraudulentos, ¿cierto? Turbadores de la verdad. Van a haber muchas voces de tinieblas, de enfermedad, de decretos. Van a haber muchos profetas falsos. Van a haber pastores también disfrazados de ovejas o de luz. Él sabía. Entonces él sabía que para que también la iglesia pudiera discernir y entender la palabra de Dios, era necesario el discernimiento que viene del Espíritu. Era necesario. Pablo sabía que es necesario. Si no entiendes nada de lo que lees la Biblia, hay muchas veces que la gente dice, leo la Biblia y no entiendo nada, no sé nada, es que no sé, es como si no. ¿Sabe? Pídale discernimiento antes de leer la palabra de Dios todos los días, que es su alimento. Antes de leerla, dígale al Espíritu Santo que lo llene de espíritu de discernimiento para discernir lo que el Padre está diciendo en su palabra. Para discernir, para entender, para ser inteligente y conocedor de su palabra. Primera de Corintios me dice, Primera de Corintios 2:14, me dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No se va a dejar engañar, porque hoy le declaro, y la palabra es viva, y que usted entienda lo que la palabra le quiere decir en esta noche, que usted no ha recibido el espíritu del mundo, que usted no ha recibido el espíritu de tinieblas, que usted no ha recibido el espíritu de error, que usted no ha recibido el espíritu de enfermedad, y que usted no ha recibido el espíritu de fracaso, y que usted no ha recibido el espíritu de distanciamiento, y que usted no ha recibido el espíritu de desamor, y que usted no ha recibido el espíritu de depresión. Usted no ha recibido ese espíritu después de que Jesús pagó el precio por ti. Usted ha recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios. Dijo Jesús. Hoy le digo, iglesia, Jesús. Padre, todos los que me diste, ninguno se perdió. He entendido, Dios. Y Jesús pagó el precio y dio las arras. Dio las arras, el espíritu de verdad que te guiará a toda la verdad. Hay poder. Hay poder mayor para que la iglesia supere y suba de nivel y pase y deje de ser neófita. Y de estar haciendo lo que las tinieblas hacen. Entiende cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Hoy le digo la paz. Dijo Jesús, Él pagó el precio, no los dejaré solos. Les enviaré un consolador, al Espíritu de verdad, que lo guía a toda la verdad. Y ese Espíritu de verdad, el Espíritu de discernimiento, lo lleva a la verdad, al conocimiento, a desechar lo malo y a tomar lo bueno. Lo que le va a causar problemas, no discierne. Más adelante puede verse las cosas bien, amado y amada. Y usted lo ve bien y todo perfecto, aunque le digan, gloria a Dios, amén, aleluya, cómo estamos de bien. Estaba pensando en ti, estaba no sé qué. Ay, estaba pensando que cuando fui a la iglesia y recibí esta palabra, pensé que era para ti. ¿Y por qué pensó que era para ti? Si Dios hubiese querido que esa palabra se lo hubiese dado
le hace llegar la palabra. El Señor va a ir si tú lo buscas. No se deje engañar. Tome lo correcto, tome lo recto y deseche lo malo. ¿Cómo así que si Dios hubiese querido que usted hubiera escuchado esa palabra, usted va? Porque el Espíritu de verdad lo guía a toda la verdad. Pero no a decir, uy, qué tremenda palabra, y dijeron tal y exhortaron esto y eso era para ti. No, amado, coge lo correcto, coge lo verdadero. Oye la voz del Espíritu, oye la voz de Dios. Va unido, deja el aturdimiento, deja de pensar en otras cosas. Visualiza dónde está Dios. Visualiza si en ese negocio está Dios. Visualiza si en ese negocio que te están proponiendo está el Señor, que empieza diciendo 50 y 50, pero después dice, no, yo como no era de Dios, si usted no discernió, si aunque se veía bueno 50 y 50, qué bueno, vamos igual, qué bueno 50 y 50. Pero cuando va avanzando te dicen, no, yo perdí, a usted te toca solo el 25 y a mí el 75. O se perdió el otro 25. Y usted empieza a defraudarse. Y usted empieza a menguar. Y le trae enojo y molestia y malestar. Si eso le trajo malestar, si eso le ha traído consecuencias, eso no venía de Dios. Si eso le ha traído que usted se baje, Dios nunca resta para sus hijos. Siempre Dios está catapultando a su pueblo. Siempre Dios lo va llevando de menos a más. ¿Cómo también puede discernir si es proceso de Dios? Y si es proceso de Dios, Dios te capacita para pasar el proceso, porque el poder del Espíritu Santo te habilita cuando va a darte la libertad. Te capacita. Entonces dice la palabra, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Tú no has recibido el espíritu del mundo. En el nombre de Jesús, hoy declaro que has recibido el espíritu que proviene de Dios el Padre. El espíritu de verdad, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu sabe de poder, el espíritu de entendimiento, el espíritu que te da la capacidad, te habilita y te catapulta a un poder mayor, a una puerta más grande. Así que lo de Dios no resta. Si estás restado, estás cautivo por una deuda, Dios no fue el que te envió ese negocio. Si estás pasando un hogar, un divorcio, te das cuenta, Dios no era el que había enviado eso. Si estás pasando una enfermedad, Dios no colocó esa enfermedad. El descuido con el cuerpo, hacemos tantas cosas, el pecado del hombre. Si te bajaste de nivel en tu vida espiritual, en el ministerio, no fue culpa de Dios. Él te mandó a llamar. Él dijo, úngelo como rey, úngelo como mi princesa. Llamo a los que son por su nombre. Pero que no te pase como Saúl. Que no te pase como Saúl, que Dios lo manda a ungir. Viene un espíritu superior sobre él, pero él no obedece, no discierne, no hace lo que Dios dice, no permanece. Y vino un espíritu de error y de desobediencia y un espíritu de maldición sobre él. Hoy te digo, tú no has recibido ese espíritu después de que Cristo vino a tu vida. Tú no has recibido espíritu de error, ni que te reste a menos, ni que te baje de nivel. Porque el espíritu que has recibido es el espíritu de Jehová, el Señor. Un espíritu de poder. Y dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Wow! Quiero que te quedes con esa palabra hoy.
Y dice, el Señor vino a acomodar a tu vida lo espiritual a lo espiritual. No te vino a quitar el espíritu de brujería, de hechicería, de ruina, de miseria, de enfermedad. Y te ha colocado un espíritu de sanidad, un espíritu de sabiduría. Te ha cambiado la posición. Entiéndelo. Entiende la voz de Dios. Cuando te dice... Ahora dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe? Cuando usted no entiende lo espiritual, cuando no sabe de qué espíritu viene, el que te está hablando, te está haciendo falta discernimiento, te está haciendo falta comunión con el Señor. El discernimiento nos llena de grandes bendiciones, amado. No te trae maldición, te llena de bendiciones. El discernimiento te va a llenar de bendiciones espirituales. El discernimiento te llena de beneficios, de promesas, de palabra, ¿sabe? Y de grandes beneficios en la vida secular. Porque aún hay admiración y honra cuando una persona o un varón, una mujer son inteligentes, son entendidos en los tiempos, en las cosas y aún en un tema en el cual se sientan a hablar y usted es entendido, usted es admirado, porque el discernimiento te trae honra. Acuérdese lo que le dije que era dar honra. El discernimiento de espíritu Dios lo da para honrar a su pueblo, para honrar a sus hijos, para honrar a su iglesia, para que sean admirados. Salomón era admirado por su sabiduría, por su conocimiento en los asuntos, en los juicios. ¿Sabe? Vas a ser admirado a causa del espíritu de discernimiento. Y el que no lo tiene es avergonzado. Es una manera de darse cuenta que te proponen un asunto y tú caes en el asunto sin darse cuenta que no venía de Dios y luego te ves involucrado y vas restando. El que es de negocios pierde, el que es en la parte emocional, sentimental pierde, o sea, se baja de nivel. El que es en lo ministerial también cierra las puertas. ¿Sabe? Por eso el espíritu de discernimiento trae tantos grandes beneficios al pueblo, que por eso los grandes hombres de Dios se esmeraron por obtenerlo. David se esmeró por tener discernimiento y se lo pidió. Dame un corazón entendido. ¿Sabes? Salomón le pidió. Pablo oraba para que la iglesia tuviera discernimiento. Los grandes hombres de Dios. Moisés le dijo a Dios que lo llenara, lo capacitara para él hablarle a Faraón. Yo puedo ver cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos y empieza a capacitar y a colocar parábolas al pueblo para que el pueblo tuviera entendimiento y entendiera y oyera. Por eso dice que oyendo no oyen, no entienden, no saben discernir. ¿Qué es lo que el reino está diciendo? El reino de los cielos está entre vosotros y él sabe, el espíritu de discernimiento lo iba a saber. Por eso estaba entrenando a Pedro. Porque la iglesia necesitaba discernir. Entrenó tanto a Pedro en el discernimiento al punto que ¿quién es el que te habla? Y él dice, bueno, yo entiendo que el que me ha estado hablando no son las tinieblas, ya no son las redes, ya no son los pescados, ya no son los pescadores. El que me está hablando es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así como le pasó a Salomón, a Dios le agradó que Salomón le hubiese pedido eso. También el reino se agradó cuando Pedro discernió, cuando Pedro entró en su presencia, cuando Pedro bajó y tuvo un lugar honorífico, como dije lo que era discernimiento, porque él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús lo honra, le dio un honor cuando le dijo, sabe, solo tú tienes una intimidad con el Padre para que te hubiera revelado los secretos. El discernimiento revela lo oculto. El discernimiento revela lo oculto, las intenciones de Jezabel, las intenciones, ¿sabe?
de sabor de serpiente que te habla, de pitón de la serpiente. Eva no discernió, porque el Señor estaba entre ellos. No discernió. Escuchó la voz que no de engaño. El que te viene a proponer ese negocio o a decirte, ay, ¿qué haces en esa iglesia? Ay, gloria, aleluya. No, sálgase de aquí. Es que, ¿sabe una cosa? El que impacta mucho cuando eso, Pedro nos sabe, el Señor Jesús entrenó a sus discípulos, pero entrenó a Pedro para que fuera muy entendido en los tiempos y en abrir las llaves a la iglesia, el tiempo que había de abrir la iglesia, el tiempo que había de orar, el tiempo dice, no es hora de salir, es hora porque el Espíritu del Señor vino como un Pentecostés sobre ellos y les dio entendimiento y salieron sin miedo. Y fue un tiempo honorífico para Pedro. Fue un tiempo de honor para Pedro cuando el Señor le dijo, solo mi Padre que está en el cielo pudo haberte dicho esto. Y lo fue instruyendo. Cuando le habló Pedro a Jesús diciendo que no le acontezca eso, porque vienen por mí, que no te acontezca, Señor. Le digo, cállate, Satanás. El Señor Jesús discierne. Oye, que me está hablando de las tinieblas. Pero cuando le dijo que era el Cristo, le habló la luz. Discierne la verdad de la mentira. Discierne qué voz te habla. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué ven tus ojos, iglesia? Discierne qué es lo que estás viendo. Profeta, ¿qué ves? Jeremías, ¿qué ves? Discierne, Jeremías, ¿qué estás viendo? Dijo, una vara de almendro. Bien has visto, me agrada cuando disciernen, dice el Señor, porque el discernimiento te lleva a un punto de honor. El no tenerlo te avergüenza y te baja del punto de honor. El no tener discernimiento, la iglesia camina ciega en oscuridad. Si tú no tienes, pídelo, porque el discernimiento te va a hacer estrellar. Sin discernimiento te vas a estrellar. Sin discernimiento te vas a estrellar. Acabé de decir que sin el discernimiento te va a hacer estrellar. No, el discernimiento te va a hacer catapultar a un puesto honorífico. Pero el que no lo tiene va a un puesto de deshonra. El que no tiene discernimiento va para un puesto de deshonra, de oscuridad, de tinieblas, de estrellarse, de pagar, de avergonzarse. Pero el que tiene discernimiento, lo honran, le pagan, lo admiran. A Salomón iban a los reyes y las reinas a llevarle presentes por su sabiduría. Le digo, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento te sube de nivel. Es un puesto de juicio, de honra y de honor. Pídele al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para ayudarte en toda debilidad. Así que el rey David tenía discernimiento, comunión con el Señor, comunión con el Espíritu del Señor. Y logró, ¿sabe?, superar grandes batallas. Superó las grandes batallas. Aparte del que tiene discernimiento, es un cargo honorífico, le traen grandes beneficios, lo honran, le saben. ¿Por qué la gente gana premios Nobel? Porque se han destacado en algo, porque han superado un puesto de escritura, de paz. Pero hoy le quiero decir, usted tiene un espíritu superior, el Espíritu Santo del Señor, que lo lleva de menos a más,
Y donde Él está, allí hay libertad. Porque si no tienes discernimiento, te vas a estrellar. No ves, no oyes. Pero si tienes discernimiento, vas a visualizar entre lo verdadero y lo de mentiras, entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y lo incorrecto, amado. Hoy le quiero decir, si no tienes discernimiento, vas a pasar vergüenza, iglesia. Pero si tienes discernimiento, vas para un cargo de honor, de honra, porque vas a ser reconocido por lo que tu boca habla. Porque van a venir reyes, iglesia, a consultar. Van a venir reyes a beber de la fuente que tú tienes. Te van a pedir consejo y no te vas a equivocar en darlos. Pero muchas veces uno le pregunta algo a alguien y no sé, aturdido. ¿Sabe? Me da una tristeza que los muchachos de hoy en día y aún la gente vive más pendiente de Google, de lo que dicen las redes para poder dar una respuesta. Es tanta falta de entendimiento que hasta buscan esposo y esposa por las redes. Porque no son entendidos en lo que Dios tiene preparado. Porque no tiene un cargo honorífico. Porque no ha pedido a Dios. Porque no tiene beneficios ni propósitos. Porque no tiene visión. El espíritu de discernimiento te da visión. Buscando novios y novias y esposo y esposa por las redes. Le cree más a ese aparato y a todo esto que a Dios, que al Espíritu de verdad que tiene la pantalla más grande que la de un celular, que la de un computador, que tiene un oído eterno, que tiene una visión eterna. Le cree más a los consejos, esos que al Espíritu del Señor. No está mal, las redes nos han ayudado y gloria a Dios. Pero más que las redes está el Espíritu del Señor. Por encima, lo que Él diga y decrete, nadie ni nada lo puede abrogar. Créale, tenga la comunión con Él y no gaste tanto tiempo en las redes. Gaste tiempo de rodillas con el Espíritu de Dios y le va a dar solución, discernimiento al asunto por el cual tú le estás pidiendo. A ese problema de familia, a ese problema económico, a ese problema de salud, a ese problema de las emociones. El Espíritu Santo te va a dar la salida para coger lo bueno y desechar lo malo, el espíritu de discernimiento. Salomón heredó eso también, vio al Padre, porque también se hereda, se deja. El Señor Jesús nos ha heredado el Espíritu Santo de Dios como arras, y Él nos ha dado y nos ha capacitado con un poder mayor y con una habilidad y con una capacidad de ver más alto, más alto, más alto. Él nos lleva a la roca que es más alta que yo, me lleva hasta donde yo no puedo ir, su poder me lleva. Hasta donde yo no puedo viajar, su poder me lleva. Hasta donde yo ya no puedo y no alcanzo, Él me alcanza. Salomón heredó, vio tal vez al Padre y le ha pedido a Dios que no quería tomarlo del Padre, sino que quería directamente que le diera la comunión que tuvo David con el Padre. La heredó Salomón y dijo, no, yo voy a la intimidad y así como le dio a mi padre, o sea, como mi padre anduvo en rectitud, yo también quiero, pero quiero que me capacites, que me dé un corazón entendido para discernir entre el pueblo y discernir y no casarme con el pecado de él. Yo veo que Salomón le pedía y David le pedía muy seguido esto al Padre. Salmos, termino con esto, con dos citas más. Salmos 119,
El Salmo 119, versículo 125. Dice la palabra de Dios: tu siervo soy yo, decía David. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Wow. Dame entendimiento para conocer de ti, Señor. Pídale sabiduría para conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, qué obra hizo por ti, y para entender el amor tan grande del Padre que cubre todo pecado. Dame entendimiento para conocer tus testimonios, decía David. Pues quiero entenderte. Eso decía David. Pero vamos a ver qué dice Proverbios 3. ¡Wow! Porque fue la capacidad también que tuvo David por la intimidad con el Señor. Pero también la capacidad que tuvo Salomón, porque también le pedía. La gente también quiere ser como Pablo, pero Pablo pedía sabiduría para la iglesia. Si la pedía para la iglesia, la estaba pidiendo para él. Proverbios 3, 21 al 24 dice: estos son los proverbios de Salomón. Quiere decir que era Salomón. 3:21. Hijo mío, no. Y con esto me quiero despedir y bendecirlo. Y decirle que el Señor derrame sobre su vida un espíritu de discernimiento, de entendimiento sobre la iglesia. Porque hoy declaro que no andará en tinieblas, sino en luz. Que discierne qué voz le habla, que discierna qué visión es la que está viendo, que visione, que mire el camino verdadero. Y dice la palabra: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¡Guau! Necesitas visionar. Guarda la ley del consejo y el consejo, y serán vida a tu alma. O sea, visualiza bien para que recibas el consejo sabio. Dice: y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Tu sueño será grato, amado. Cuando usted entienda los preceptos de Dios, esté en sus caminos, no tendrás falta de ningún bien, no tendrás falta de paz. Pídale al Señor. El Espíritu Santo está dispuesto a dártelo hoy. El don del poder, el don de la capacidad, el don de la habilidad de entender entre lo bueno y lo malo, entre discernir, entre escoger lo correcto y lo incorrecto, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El Señor hoy está dispuesto a darlo a tu vida para que puedas vivir una vida entendida. ¿Quieres una vida entendida? Corre al Espíritu Santo. ¿Quieren llevar una vida en los propósitos de Dios? Corre al Espíritu Santo. Ve allí al Espíritu de verdad y oro por ti. En Santiago 1:5, la palabra me enseña en Santiago 1:5 que dice: si alguno de vosotros, de los que me ve, de la iglesia que me ve, de tú que me estás viendo, que estás escuchando, y que si tú eres entendido este mensaje, no se va a quedar con él. Porque él sabe que la iglesia necesita avanzar. El que escucha este mensaje y lo pasa, porque sabe que este mensaje es necesario para que la gente sea entendida y no se siga siendo más engañada. Porque seguimos de años, las tinieblas han venido, es el padre de mentiras y ha venido engañando a los ancianos, a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Y toda mentira y todo espíritu de engaño y de error se cae. Porque la palabra de Dios en Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros, amado, tiene falta de sabiduría, wow, pídale a Dios ahora, junto conmigo,
el cual la da a todos. No hay ninguno que no se vaya a quedar sin entendimiento, sin discernimiento, sin sabiduría. Por eso pásalo, pídalo a todos. Dice a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídalo, porque Él la dará a todos, abundantemente y sin reproche. En el nombre de Jesús declaro que el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de discernimiento viene sobre la iglesia para estos tiempos, para discernir en lo que Dios quiere para estos tiempos en su iglesia. En el poderoso nombre de Jesús, todo neófito, toda oscuridad y todo engaño, toda mentira, toda voz de serpiente, toda voz del alma, toda voz mentirosa, todo engaño del corazón, en el nombre de Jesús es quebrado, es quebrantado y es superado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y no hemos recibido el espíritu del mundo. Cristo nos ha dejado su espíritu, y ahora en el nombre de Jesús, el espíritu de discernir entre lo bueno y lo malo, ahora entre coger lo correcto y lo incorrecto, viene sobre su iglesia. Se abren sus oídos en el nombre de Jesús, se abren sus ojos en el nombre de Jesús, y vas a entender los tiempos y las sazones en el nombre de Jesús. Y viene el espíritu de aturdimiento, se cae ahora en el nombre de Jesús, y viene el espíritu de revelación, de entendimiento, de ciencia. Le vamos a decir a lo que no viene de Dios que pare. Vamos a tener la autoridad, vamos a tener el poder, vamos a tener la capacidad de hollar serpientes y escorpiones. Vamos a decir la verdad. Aunque el enemigo se levante como río, tú vas a poder saber que Dios está ahí. Lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que ese espíritu de aturdimiento es echado por tierra, que el espíritu de sabiduría está sobre ti por cuanto el Señor te unge. Lo bendigo, amado. Buena noche.